Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 545 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Israel-Irán. ¿Cuándo se planeó el ataque? Sumergite en el análisis de César Vidal sobre el plan de Israel contra Irán. Un podcast revelador que destapa las claves de este conflicto geopolítico. Escuchalo ya en tus plataformas favoritas. Y suscríbete. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Corría el año 1945 cuando el general americano George S. Patton fue nombrado gobernador militar de Baviera. Conocido por su clara dificultad para controlar sus palabras, Patton afirmó desde el primer momento que los alemanes derrotados eran el pueblo más decente de toda Europa. Se negó a llevar a cabo una política de desnazificación, alegando que necesitaba mantener en funcionamiento la región. Señaló que haber sido miembro del partido nazi era algo semejante a ser miembros del Partido Republicano o del Partido Demócrata en Estados Unidos, y afirmó por añadidura que los judíos liberados de los campos de concentración eran unos seres degenerados que apestaban y que eran incapaces de cumplir con las mínimas reglas de aseo, a diferencia de los prisioneros alemanes. Al respecto, Patton llegó incluso a dejar constancia escrita de cómo, tras reunirse con algunos judíos, le había quedado tan mal olor en la nariz que le había estropeado un almuerzo al que asistió a continuación. Con todo, lo que provocó la caída de Patton fue un comentario realizado por teléfono en el que insistió en que había que atacar a la Unión Soviética, aliada de Estados Unidos en aquel entonces, y que además había que desencadenar una guerra en su contra de tal manera que pareciera que habían sido los soviéticos los agresores. El temor de que semejante comentario telefónico hubiera podido ser interceptado por los soviéticos desencadenó la inmediata destitución de Patton, que fue seguida, de forma no aclarada hasta la fecha, por un accidente supuesto que le arrebató la vida pocos días después. Se piense lo que se piense del general Patton como militar y como persona, poco puede dudarse de que su destitución evitó más que posiblemente un conflicto armado justo cuando el mundo había salido de una terrible guerra mundial. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los orígenes de la actual situación bélica entre Israel e Irán. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el día 13 de junio, Israel comenzó una serie de ataques contra Irán sin que existiera ningún ataque previo iraní. Segundo, el ataque contra Irán fue presentado por el gobierno israelí como un ataque preventivo para evitar que Irán utilizara armamento nuclear, un armamento del que no existe la menor prueba. Tercero, el ataque además se produjo cuando Estados Unidos e Irán estaban negociando el uso de energía nuclear por parte de Irán. Cuarto, en apariencia, el ataque contra Irán era una ampliación de los ataques israelíes contra Gaza después de los atentados de Hamás del 7 de octubre, así como de otros ataques israelíes desencadenados contra el Líbano y contra Siria. Quinto, en realidad, los ataques llevados a cabo por Israel contra Irán responden de manera prácticamente literal a lo contenido en un estudio de la Brookings Institution publicado en 2009 y que se titulaba Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran. Es decir, ¿qué camino hacia Persia? Opciones para una nueva estrategia americana en relación con Irán. Sexto,
La Brookings Institution es un think tank con sede en Washington, mantenido por el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como por intereses financieros y empresariales en Occidente. Sus trabajos, elaborados por figuras extraordinariamente importantes de la política americana, no suponen ni especulación ni simple análisis, sino que por el contrario recogen el consenso sobre la política que tiene que seguir Estados Unidos. Séptimo, el citado trabajo del año 2009, de una extensión de 170 páginas, contiene los planes que han de seguirse para derribar al gobierno iraní. Octavo, así, en el capítulo segundo, titulado Tempting Iran, es decir, Tentando Irán, se describe cómo hay que iniciar conversaciones con Irán relacionadas con el programa nuclear, no con la finalidad de alcanzar un acuerdo, sino de poder abandonar unilateralmente el plan y utilizar esa situación provocada por Estados Unidos como una excusa para atacar al gobierno iraní. Noveno, el capítulo sexto, titulado The Velvet Revolution, es decir, la revolución de terciopelo, señala cómo se puede sembrar discordia en Irán valiéndose de grupos de oposición y también de organizaciones como el MEK que figuran en el listado de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Es decir, Estados Unidos no solo utilizaría para socavar al gobierno iraní a fuerzas de oposición, sino también a grupos islámicos de carácter terrorista. Décimo, el capítulo tercero, titulado Going All the Way Invasion, es decir, llevando el camino hasta el final, invasión, describe cómo sería una invasión a gran escala llevada a cabo por fuerzas americanas. Undécimo, el capítulo cuarto, titulado The Osirak Option Airstrikes, es decir, la opción Osirak, ataques aéreos, señala cómo podría atacarse Irán en una campaña de bombardeos desde el aire. Duodécimo, resulta especialmente revelador que haya todo un capítulo, el quinto, titulado Leave it to Bibi, Allowing or Encouraging an Israeli Military Strike, es decir, dejádselo a Bibi, el mote del presidente Netanyahu, permitiendo o estimulando un ataque militar israelí. Este capítulo está dedicado a cómo utilizar a Israel para desencadenar una guerra contra Irán que en su apariencia inicial implicaría señalar que Estados Unidos no desea la entrada en ella, pero a la que se sumaría después. 13. Desde el año 2009, todas y cada una de las tácticas contempladas en este informe han sido intentadas, en ocasiones varias veces, o están ahora en proceso de llevarse a cabo. 14. Así, la administración Obama firmó un acuerdo nuclear con Irán que fue abandonado de manera unilateral por Donald Trump y bloqueado posteriormente durante el mandato de Joe Biden. 15. A día de hoy, todo indica que nos hallamos ante la utilización del dejádselo a Bibi, es decir, Estados Unidos rompe de manera unilateral las conversaciones con Irán e Israel crea un marco ficticio y propagandístico que supuestamente justifica la entrada de Estados Unidos en una guerra generalizada. 16. Al llegar a ese punto, la Brookings Institution dejó varias cuestiones claramente establecidas. La primera es que Irán no desea la guerra, ni con Israel ni con Estados Unidos. La segunda es que se necesitaría mucho esfuerzo para hacer creer a la opinión pública internacional que el culpable de la deseada guerra es Irán y no Washington o Tel Aviv. Y la tercera, que existía el riesgo de que Irán no respondiera a la provocación y dificultara a Tel Aviv o a Washington desencadenar una guerra total. 17. El informe señalaba que sería muy difícil para Estados Unidos el inducir a Irán a caer en la tentación si el resto del mundo se percataba del juego, lo que socavaría el plan.
XVIII. A continuación, el informe señalaba que una posibilidad sería provocar intentos de cambio de régimen de tal manera que Teherán respondiera abierta o semiabiertamente, lo que podría ser presentado como un acto no provocado de agresión iraní. En otras palabras, Estados Unidos e Israel serían los que verdaderamente estarían impulsando la guerra, pero intentarían convencer al mundo de que Irán era quien la estaba provocando. 19. El documento señala también que cualquier operación contra Irán previsiblemente será muy impopular en todo el mundo y requerirá el contexto internacional adecuado tanto para asegurar el apoyo logístico que exigiría la operación como para minimizar la respuesta. 20. El documento indica a continuación que la mejor manera para minimizar el oprobio internacional y maximizar el apoyo, aunque sea a regañadientes o cubierto, es golpear solo cuando exista la convicción extendida de que se dio a los iraníes una oferta soberbia, pero que la rechazaron. 21. Según el documento, esa apariencia permitiría a Estados Unidos o Israel presentar sus operaciones como adoptadas de manera pesarosa y no colérica, y al menos algunos de la comunidad internacional llegarían a la conclusión de que los iraníes atrajeron sobre sí mismos lo sucedido al rehusar un trato muy bueno. 22. Dentro de esa estrategia, Israel tiene un papel clave porque mientras que la Casa Blanca se presenta como distanciándose de la brutalidad israelí, que ha incluido provocaciones como el bombardeo de la embajada iraní en Damasco, en realidad Washington avanza hacia el derrocamiento del régimen iraní y lo hace además a sabiendas de que Irán no desea una guerra. 23. El documento del año 2009 ya anticipa que los ataques de Israel contra Irán pueden literalmente disparar un conflicto más amplio entre Israel e Irán que podría arrastrar a los Estados Unidos y a otros países. 24. Llegados a esa situación, Estados Unidos no solo proporcionaría a Israel el armamento necesario, sino que además lo cubriría en el Consejo de Seguridad de la ONU para que su agresión totalmente injustificada resultara también totalmente impune. 25. El documento de Brookings señala taxativamente que el mayor peligro para esta estrategia es que Irán no responda a los ataques como sucedió en 1988, en que fue bombardeado sin ninguna culpa y no respondió. Precisamente por ello, incluso una respuesta semiabierta por parte de Irán podría ser utilizada como pretexto para ir a una guerra. 26. El cumplimiento de esta estrategia comenzó ya en 2023, cuando Israel y la administración Biden intentaron culpar a Irán de haber ayudado a Hamás en los atentados del 7 de octubre, circunstancia que jamás se ha probado, y cuando la Casa Blanca e Israel apoyaron un cambio de régimen en Siria que colocó en el poder a un terrorista islámico, pero sumiso a los planes de ambos. Y 27, semejante estrategia sería una repetición de la guerra desencadenada por la OTAN en Ucrania, que tuvo su punto de partida en el golpe de Estado de 2014 y en las matanzas perpetradas por los nacionalistas ucranianos contra los habitantes del Donbass, y a la que Rusia tardó 8 años en responder, intentando todos los medios de resolución pacífica del conflicto. Que Irán no tiene la bomba atómica, que abandonó hace más de 20 años su programa de fabricación de armamento nuclear y que a pesar de todo Israel lo ha agredido sin la menor justificación y en contra del derecho internacional, son circunstancias absolutamente innegables. Que las furcias mediáticas están intentando vender la agresión israelí como un favor que Israel le hace al mundo entero resulta innegable para cualquiera que siga los medios en las últimas horas.
Más difícil de discernir es que todo el proceso sigue un plan del año 2009 en el que se reconocía que Irán no tenía la menor intención de atacar a nadie, y menos a Israel y Estados Unidos, y que para ir a una guerra que derrocara el régimen había que provocarla teniendo un papel clave en esa provocación y en la guerra posterior tanto Israel como su primer ministro Benjamín Netanyahu, Bibi. Los paralelos respecto a lo que sucede hoy en día son tan obvios que resulta imposible calificarlos de casualidad. Llegados a ese punto, quedan sin embargo en el aire algunas cuestiones importantes. La primera es quién tira realmente de los hilos en esta situación. Es un lobby sionista que controla el Senado y la aplastante mayoría del Congreso de los Estados Unidos. Es una Casa Blanca que se vale de Israel para subvertir a su gusto Oriente Medio. ¿O se trata más bien de una simbiosis entre un Netanyahu que intenta no acabar en prisión desencadenando una guerra tras otra en Oriente Medio y un complejo militar industrial que lo contempla como instrumento privilegiado para llevar a cabo sus planes, igual que la Big Pharma también lo hizo durante la crisis del coronavirus? No menos importante es el segundo grupo de preguntas relacionadas con Donald Trump, un hombre que llegó a la presidencia, entre otras razones, porque se presentó como el presidente de la paz que acabaría con las guerras en el mundo, comenzando con la de Ucrania, pero que hasta la fecha no ha logrado poner fin a ningún conflicto. ¿Realmente Donald Trump controla esta situación? ¿O el complejo militar industrial lo mueve como una marioneta, como ya sucedió con presidentes anteriores? ¿Realmente Donald Trump cree que la estrategia de romper las negociaciones con Irán para luego ir a la guerra? ¿O por el contrario, esta estrategia que se señalaba en el documento al que hemos hecho referencia es un embuste al que se ha sometido de manera consciente o inconsciente por razones superiores? ¿Pretende, además, Donald Trump mantener al movimiento MAGA unido, traicionando así sus promesas de dejar a Estados Unidos fuera de guerra? ¿O ya sabe que es imposible la salvación de MAGA y que la única carta que todavía une a sus seguidores es la lucha contra la inmigración ilegal? Finalmente, ¿quién domina en esta situación? ¿Es Estados Unidos quien impone su política a Israel, como pretenden muchos israelíes? ¿O es Israel y sus lobbies quienes imponen su política sobre Estados Unidos, como sostienen ya millones de ciudadanos americanos? ¿O en realidad los protagonistas de una política rezumante de sangre e inhumanidad son tanto americanos como israelíes, sin el menor respeto por la justicia y la vida humana, dispuestos a desencadenar un baño de sangre tras otro para alcanzar sus intereses de dominio internacional, aunque sea a costa también de la vida de sus conciudadanos americanos e israelíes? Es muy difícil responder a estas preguntas, pero más difícil es tener que aceptar que a día de hoy nadie puede destituir a gente ansiosa de ir a una guerra terrible, como en 1945 fue destituido el general Patton. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a analizar, y además a analizar con fuentes absolutamente serias y sólidas, no con ese repertorio que envían a las furcias mediáticas todos los días, cuando se planeó el ataque de Israel contra Irán. Y miren ustedes qué sorpresa tan grande. Esto se planeó hace casi 2 décadas, y además se planeó para derribar al gobierno de Irán a sabiendas de que el gobierno de Irán no solo es que no tenía armamento nuclear, sino que además no tenía la menor intención de atacar ni a Israel
ni a los Estados Unidos. Y en ese documento verdaderamente interesante al que hemos hecho referencia, lo que podemos contemplar es cómo estaba decidido atacar Irán. Estaba decidido además que se hiciera de varias maneras, si podían derribar al régimen, incluso utilizando a terroristas islámicos, como en Libia, como en Siria, como en tantos sitios, se derribaba así al régimen. Pero que no conseguían derribar al régimen iraní, porque esos terroristas islámicos no iban a tener la fuerza suficiente, pues entonces se organizaba todo un teatrillo en el que el primer acto estaba dedicado a que Estados Unidos fingiera que negociaba con Irán cómo iba a desarrollar la energía nuclear, y en un momento determinado los enviados americanos lanzaban las patas por alto, se marchaban de la mesa de negociación y empezaban a contar que le habían ofrecido un plan maravilloso a Irán y que Irán lo había rechazado y por lo tanto Irán era culpable de lo que le pudiera suceder. Eso lo hemos vivido. Hemos tenido ya al propio Trump diciendo que le había ofrecido, un plan chachipiruli, magnífico, fetén a los iraníes y que los iraníes no habían aceptado el plan. Eso era mentira totalmente. Y de hecho, unas horas antes de que tuvieran que volver a reunirse iraníes y norteamericanos, Israel atacó Irán. Eso también estaba contemplado en este plan. Si efectivamente después del primer acto demostrar que los iraníes habían rechazado, un magnífico trato, lo que venía es dejárselo a Bibi. Es decir, Netanyahu iba a atacar a Irán, ya intentando justificarlo con el hecho de que los iraníes no habían aceptado un pacto. Mentira. Estados Unidos se retiraba unilateralmente de la mesa de negociación. ¿Y qué venía a continuación? Intentar mentir, engañar y enredar a la opinión pública. Lo que venía a continuación era decir que malos son los iraníes, que a Bibi no le queda más remedio que bombardearlos. Esto, como es una mentira del tamaño del Taj Mahal, y encima la Catedral de San Patricio y encima el Machu Picchu, es decir, es una mentira inmensa, por más que la prensa diga lo contrario, tenía que ir acompañado de una cadena de mentiras que echara la culpa a los iraníes, a sabiendas de que los iraníes no tenían la menor intención de responder a las provocaciones y además no querían la guerra con nadie. ¿Cuál era el punto débil? Pues que los iraníes no respondieran, que efectivamente Israel los atacara y que en vez de responder se quedaran sin responder y a ver cómo convencemos a la opinión pública internacional de que esta gente es un peligro cuando le has dado un par de bofetones y se han quedado ahí calladitos porque no quieren guerra. Eso el informe decía, ese es nuestro gran peligro y existe el riesgo, porque ha pasado en otras ocasiones, de que Irán se trague la bofetada y entonces anda a ver cómo justificamos que Bibi está machacando a Irán desde el aire. ¿Qué pasa? Que en este caso el ataque israelí ha sido tan absolutamente criminal y contrario al derecho internacional que Irán ha respondido. Y claro, ya aquí tenemos la excusa perfecta. En medio de esa situación, la gran pregunta es ¿quién manda? Es decir, aquí son las organizaciones sionistas las que mandan sobre Estados Unidos y conducen a una nación de más de 300 millones de habitantes hacia el final de su ciclo imperial. O por el contrario, es Estados Unidos quien puede mover a Bibi y dejarle todo a Bibi. O aquí hay un grupo de canallas en Israel y en Estados Unidos a los que no les importa un pimiento el derramamiento masivo de sangre y la muerte de inocentes, pero que se llevan de maravilla porque efectivamente sus planes verdaderamente criminales desde cualquier punto de vista lo pueden ejecutar en comandita. Esa es una pregunta que verdaderamente es para hacerse y que no tiene fácil respuesta. La otra gran pregunta tiene que ver con Donald Trump. Donald Trump ganó las elecciones, entre otras razones, y los que somos ciudadanos americanos lo sabemos de sobra,
porque prometió que iba a ser el presidente de la paz y que iba a sacar a nuestra nación de una serie de fregados militares en que la había metido la administración Biden, empezando por la guerra de Ucrania. E inicialmente parecía que Donald Trump iba bien. Hubo un momento en que parecía que iba a acabar con la guerra de Ucrania y que podía acabar con Gaza y todo lo demás. Pero Donald Trump en estos momentos, voluntaria o involuntariamente, sigue el papel de marioneta, de muñeco del complejo industrial militar y de los lobbies sionistas que hay en Estados Unidos. Guste o no guste verlo, quizá él mismo no se da cuenta de ello. Lo pueden haber enredado de tal manera que está tomando decisiones que no es las que habría tomado sin que lo enredara. O puede que acepte ese papel de marioneta de los lobbies armamentísticos y de los lobbies sionistas. Para el caso es lo mismo. Porque eso es el final de MAGA. Y cualquiera, el Make America Great Again. Y cualquiera que ahora mismo siga las redes sociales en Estados Unidos sabe que muchos seguidores de Trump dicen que efectivamente no lo van a votar, no lo votarían de nuevo, no apoyan ya a esta administración por la sencilla razón de que dijo que iba a acabar con las guerras y supuestamente nos va a meter en una guerra contra Irán que no es moco de pavo. Si lo de Irak no salió bien, derribaron a Saddam Hussein, pero para de contar, aquello es un cenagal después de décadas. Ustedes imagínense el caso de Irán, que es una potencia de 100 millones de habitantes. Hay que ser un imbécil o ser un canalla al que no le importa que fluya la sangre mientras fluya el dinero a sus arcas, como para ir a una guerra con Irán. Y claro, a Donald Trump ahora mismo, para mantener unidos a sus seguidores, lo único que le queda es la lucha contra la inmigración ilegal. Y ahí es donde le están dando batalla a algunos personajes del Partido Demócrata, como es el gobernador de California, Newsom, porque es el sitio donde pueden enfrentarse con él. No se van a enfrentar en la tarea de la paz. Los demócratas son todavía mucho más belicistas que el Partido Republicano, que lo es. Ahí tienen ustedes a Lindsey Graham, que por supuesto no va a mandar a un hijo ni a un nieto a combatir porque no los tiene y que no hay guerra a la que no se apunte. Es absolutamente una de las manifestaciones más acabadas de la hez moral que representa parte de la clase política en Estados Unidos. Es decir, si uno fuera a buscar alguno de los excrementos morales más claros, en primera fila estaría Lindsey Graham. Es un personaje que parece que se excita ante la posibilidad de que haya derramamiento de sangre. Es verdaderamente o es una persona de una degeneración moral absoluta que no se puede descartar, o es carne de psiquiatra, pero desgraciadamente es senador. Como todos los senadores, el 100% de los senadores de Estados Unidos ha recibido dinero del AIPAC, uno de los principales lobbies sionistas, en su caso además de los que más dinero ha recibido. Hablamos ya de cifras millonarias y por supuesto no le importan ni los israelíes ni los americanos, no digamos ya los iraníes, que pueden morir en un baño de sangre. Esa es la situación. Bueno, pues aquí Trump se juega dejar un legado lamentable. El de haber sido, en vez de haber sido el presidente que votaron muchísimos, convertirse precisamente en una especie de Biden 2. No tan atontado como Biden, pero en esa situación, que es algo verdaderamente terrorífico. Y, por supuesto, perder tal cantidad de votos que recibió que en las elecciones de midterm se apoderen del legislativo los demócratas. No porque los republicanos cambien su voto hacia los demócratas, sino porque muchos republicanos no van a votar. Y esto haría que ya la segunda parte de lo que es el mandato de Trump pues acabara como el rosario de la aurora. Este es un panorama más que realista. Y sobre todo, recuerden ustedes, ni Israel está salvando la democracia, ni Israel está salvando la paz, ni Israel salva a Occidente del Islam, todo lo contrario, todo lo contrario. Ha ayudado a colocar a un terrorista islámico en Siria.
y catapulta a través de fundaciones suyas una inmigración islámica sobre Europa. Israel, esa imagen donde se ve un agua del Islam y una presa que pone Israel, es una de las mentiras más apestosas de la propaganda que ha habido en las últimas décadas. No hay nada que se enfrente más con la realidad que ese tipo de propaganda. Y bueno, pues sigamos en esa línea y que desde luego Dios se apiade de todos nosotros, porque desde luego si Netanyahu piensa que en un momento determinado no puede haber una respuesta ya en grado mayor de Irán, es que no sabe realmente con quién se juega los cuartos. Porque están tan enojadas las naciones. Porque pierden el tiempo en planes inútiles. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Tomamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después nos reprende con enojo, nos aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.